Buenas tardes, mi nombre es María Camila Bernal Chaparro y el día de hoy les voy a hacer la sustentación del póster científico del punto número 10 de la guía. Primero voy a hablar un poco sobre la introducción. Entonces, el análisis psicométrico es una disciplina que se ocupa de medir y evaluar constructos psicológicos como la inteligencia, la personalidad o las habilidades cognitivas. Su propósito principal es proporcionar herramientas y técnicas para diseñar, administrar y analizar pruebas psicométricas con el fin de obtener mediciones válidas y confiables del constructo que se está evaluando. En este contexto, la prueba TMMS24, que es de la cual les voy a hablar, basada en la TRAT Meta Mood Scale TMMS, desempeña un papel crucial en la evaluación de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de percibir, comprender y regular las emociones tanto en uno mismo como con los demás. La TMMS24 se utiliza específicamente para medir tres componentes clave de la inteligencia emocional: la percepción emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. La importancia de la TMMS24 radica en varios aspectos. Uno de ellos es la evaluación de la inteligencia emocional. Entonces, proporciona una herramienta sistemática para evaluar las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, lo que es crucial para comprender cómo las personas manejan y responden a las emociones en diversas situaciones. Otro aspecto es la investigación psicológica. La TMMS24 se utiliza en estudios de investigación para examinar la relación entre la inteligencia emocional y diversos aspectos del comportamiento humano, la salud mental y el rendimiento académico o laboral. Otro aspecto es el desarrollo personal. Puede ser utilizado en contextos de desarrollo personal y profesional para identificar áreas de fortaleza y debilidad en las habilidades emocionales de un individuo, permitiendo así pues un enfoque más específico en el crecimiento y la mejora personal. Otro aspecto es la orientación clínica. En entornos clínicos, la TMMS24 puede ser valiosa para la evaluación y el tratamiento de problemas emocionales al proporcionar información sobre la capacidad de un individuo para comprender y regular sus emociones. La TMMS24 es una herramienta psicométrica significativa que contribuye a la comprensión y medición de la inteligencia emocional, lo que tiene aplicaciones importantes en la investigación, la psicología clínica y el desarrollo personal. Su análisis psicométrico garantiza que la prueba sea válida y confiable, lo que mejora su utilidad en una variedad de contextos. Ahora les hablaré un poco más sobre la metodología. La prueba TMMS24 es una herramienta psicométrica diseñada para evaluar la inteligencia emocional en términos de autorregulación emocional y la conciencia emocional. Esta prueba se basa en el modelo de inteligencia emocional propuesto por Salovey y Major, que sugiere que la inteligencia emocional está compuesta por cuatro habilidades fundamentales: la percepción emocional, la facilitación emocional, comprensión emocional y la regulación emocional. La Trait Meta Mood Scale TMMS original fue desarrollada por Salovey, Mayer, Coleman, Torbet y Palfay en 1995. Posteriormente se desarrolló la versión abreviada de 24 ítems, que es la TMS24, que es una herramienta pues más compacta y eficiente para evaluar las dimensiones claves de la inteligencia emocional. La TMS24 se compone de tres subescalas. Cada una está enfocada en una dimensión específica de la inteligencia emocional. Entonces, primero, la percepción emocional, que es la evaluación, evalúa la habilidad para percibir y discriminar entre diferentes emociones, tanto en uno mismo como en los demás. También está la comprensión emocional, que mide la capacidad para comprender las emociones tanto propias como ajenas, así como la capacidad para interpretar las causas y consecuencias de las emociones. Tercera y última, la regulación emocional, que evalúa la habilidad para regular y gestionar las propias emociones de manera efectiva, así como la capacidad para ayudar a los demás a la regulación emocional. Las participantes deben responder a los ítems de la escala indicando en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo en cada afirmación. Los puntajes obtenidos en cada subescala proporcionan una medida de la fuerza de las habilidades específicas de la inteligencia emocional de un individuo. La TMMS24 se utiliza en la investigación y la práctica clínica para evaluar la inteligencia emocional
en contextos académicos, organizacionales y de salud mental. Proporciona información valiosa sobre la forma en que las personas perciben, comprenden y regulan sus propias emociones, lo que puede ser útil para el desarrollo personal, la toma de decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales. Ahora me voy a ir un poco más al análisis de los ítems. Entonces, tenemos dos tablas. La tabla número 1, que es esta de acá, es la tabla número 2. En esta tabla se muestra el índice de dificultad de cada ítem de la prueba TMMS 24, clasificándolos en diferentes grados de dificultad. A continuación, pues explicaré cómo interpretamos estos resultados. Entonces, el índice de dificultad, este índice es una medida que identifica la proporción de participantes que respondieron correctamente a un ítem específico. Un índice de dificultad alto significa que la mayoría de los participantes pudo responder correctamente al ítem, mientras que un índice bajo indica que el ítem fue más difícil para los participantes. Grado de dificultad, muy fácil, de 0.81 a 1. Indica que el ítem fue extremadamente fácil para los participantes, ya que más del 80% de ellos respondió correctamente. En el relativamente fácil, es de 0.66 a 0.80. Aunque no tan fácil como el anterior, sigue siendo considerado fácil, ya que entre el 66% y el 80% de los participantes respondieron correctamente. En la dificultad adecuada es del 0.51 a 0.65. Este rango indica que un nivel de dificultad medio, con una proporción moderada de participantes que respondieron correctamente. Relativamente difícil, del 0.31 al 0.50, indica un nivel de dificultad moderadamente alto, con una proporción considerable de participantes que no respondieron correctamente. Difícil, del 0.11 al 0.30. Los ítems en ese rango pues fueron difíciles para la mayoría de los participantes. Muy difícil, que es del 0.00 al 0.10. Indica que los ítems fue extremadamente difícil, ya que casi nadie pudo responder correctamente. Resultados específicos. Cada ítem de la prueba TMMS 24 tiene asignado un valor de ítem de dificultad y se clasifica en uno de los grados mencionados. Por ejemplo, si se observa el ítem TMMS 2405 con un índice de dificultad de 0.046, se clasifica como muy difícil. Esto significa que solo un pequeño porcentaje de participantes pudo responder correctamente a este ítem. También está la distribución por grado de dificultad. Para eso les voy a explicar la otra tabla, que es la de este lado, que es la tabla número 3. Esta tabla proporciona una visión general en la distribución de los ítems de cada categoría de dificultad, mostrando cuántos ítems caen en cada categoría. Esta tabla te ayuda pues, a entender cómo los participantes se desempeñaron en cada ítem de la prueba en términos de dificultad, lo que puede ser útil para identificar posibles áreas de mejora ajustes en la prueba. Esta tabla proporciona una distribución de la cantidad de ítems en cada uno de los grados de dificultad especificados en la tabla 2. Aquí te puedo pues, explicar un poco más cómo se interpretaron los resultados. Muy fácil, es un índice que indica que hay un ítem en la prueba que se clasifica muy fácil. Esto significa que este ítem fue extremadamente fácil para la mayoría de los participantes, ya que prácticamente todos respondieron correctamente. Relativamente fácil, hay 5 ítems clasificados como relativamente fácil. Esto sugiere que estos ítems fueron consideradamente fáciles para la mayoría de los participantes, aunque no tan simples como el ítem clasificado como muy fácil. La dificultad adecuada, hay 10 ítems clasificados como dificultad adecuada. Esto indica que estos ítems presentaron un nivel de dificultad medio y fueron respondidos correctamente por un porcentaje moderado de los participantes. Relativamente difícil, se clasificaron 4 ítems como relativamente difícil. Estos ítems fueron moderadamente difíciles para la mayoría de los participantes, ya que un porcentaje considerable no pudo responderlos correctamente. Difícil, hay 3 ítems clasificados como difícil. Estos ítems fueron considerados difíciles para la mayoría de los participantes, ya que un porcentaje significativo no pudo responder correctamente. Muy difícil,
hay solamente un ítem en esta clasificación. Disculpen. Y esto significa pues que fue extremadamente difícil para la mayoría de los participantes y casi nadie pudo responder correctamente a este. En esta tabla proporciona pues una visión general de cómo se distribuyeron los ítems en función de su dificultad, como lo expliqué anteriormente. Ahora voy a hablar un poco más sobre el análisis de discriminación. Para esto utilizaré la tabla número 5, que es la que está acá abajo. Esta tabla presenta los resultados del análisis de discriminación de cada ítem de la prueba TMMS 24. Indica el índice de discriminación y el coeficiente de discriminación asociado. Entonces, les voy a explicar cómo interpretamos los resultados. Entonces, el índice de discriminación. Este índice mide la capacidad de un ítem para diferenciar entre participantes que obtuvieron puntajes altos y bajos en la prueba total. Cuanto más alto sea el índice, mejor será la capacidad del ítem para discriminar entre estos dos grupos. En el coeficiente de discriminación, este coeficiente proporciona información adicional sobre la capacidad de discriminación de un ítem. Un coeficiente de discriminación positivo sugiere que los participantes que obtuvieron puntajes altos en la prueba total también obtuvieron puntajes altos en ese ítem específico y viceversa. Un coeficiente negativo indica una relación inversa. Ahora observemos los resultados específicos de la tabla número 5. Entonces, se observan, se presenta pues una lista de ítems de la prueba TMMS 24 junto con sus respectivos índices y sus coeficientes de discriminación. Se destaca que los ítems TMMS 2405 y TMMS 2406 tienen índices de discriminación relativamente bajos, 0.025 y 0.202 respectivamente. Además, los coeficientes de discriminación asociados a estos ítems son menos 0.013 y 0.279 respectivamente. Estos valores sugieren que estos ítems no están siendo efectivos para discriminar entre participantes con puntajes altos y bajos en la prueba total. Los ítems que tienen índices de discriminación superior a 0.2 se consideran más efectivos en distinguir entre los grupos. En base a nuestros resultados se sugiere revisar, posiblemente eliminar los ítems TMMS 2405 y TMMS 2406, ya que están contribuyendo de manera significativa a la discriminación entre los participantes. Entonces, esta tabla nos brinda información sobre la capacidad de cada ítem para diferenciar entre los participantes que tienen habilidades emocionales más altas y más bajas. Los ítems son índices y coeficientes de discriminación más altos son los que más útiles para medir estas diferencias. Los ítems TMMS 2405 y TMMS 2406 de la prueba TMMS 24 son los siguientes. El TMMS 2405 dice que dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. Este ítem se clasifica como muy difícil en la tabla 2, indicando que fue extremadamente difícil para la mayoría de los participantes. Además, en la tabla 5 muestra un índice de discriminación bajo, 0.025, y un coeficiente de discriminación negativo de menos 0.013. Y estos resultados sugieren que este ítem no está contribuyendo efectivamente a la discriminación entre participantes con puntajes altos y bajos en la prueba total. En el ítem TMMS 2406, que dice, pienso en mi estado de ánimo constantemente, este ítem se clasifica como difícil en la tabla 2, indicando que fue difícil para la mayoría de los participantes. En la tabla 5 presenta un índice de discriminación relativamente bajo, el 0.202 y un coeficiente de discriminación positivo del 0.279. Aunque el coeficiente es positivo, el índice de discriminación sugiere que este ítem no es tan efectivo en diferenciar entre los participantes con diferentes niveles de habilidades emocionales. En base a estos resultados se sugiere revisar y posiblemente
modificar o eliminar estos dos ítems en futuras revisiones de la prueba. Ahora bien, les voy a explicar otra tabla, que es la tabla número 6. Esta tabla presenta los resultados de análisis de confiabilidad de la prueba TMMS24 utilizando el coeficiente de Alpha-Cronbach, que es esta de acá. Y pues te voy a interpretar los resultados. Entonces, el Alpha-Cronbach, este coeficiente es una medida de la consistencia interna de una prueba. Indica en qué medida los ítems de la prueba están correlacionados entre sí, reflejando la fiabilidad general de la prueba. El número de elementos representa el número total de los ítems de la prueba. En este caso, el alfa-combra, el valor obtenido es de 0.910, que este es un valor alto y sugiere una consistencia interna fuerte entre los ítems de la prueba TMMS24. De acuerdo con la integración común, un coeficiente de alfa-combra mayor a 0.9 indica un nivel excelente de confiabilidad. Número de elementos indica que pues, estás considerando los 24 ítems de la prueba en este análisis. La prueba TMMS24 muestra una excelente consideración interna, lo que sugiere que los ítems están correlacionados de manera consistente y que la prueba mide de manera confiable la capacidad de reconocer y regular las emociones propias. Este alto nivel de confiabilidad es un indicador positivo de la calidad psicométrica de la prueba en términos de consideración interna. Ahora les voy a explicar la tabla número 7. Esta tabla nos muestra los resultados del análisis de confiabilidad de la prueba TMMS24 con eliminación de elementos. Aquí pues les voy a hacer una breve explicación de la interpretación de los resultados. El alfa-combra con eliminación de elementos, en esta tabla se pues, proporcionan los valores del coeficiente de alfa-combra si cada uno de los ítems se elimina secuencialmente de la prueba. Esta es una medida útil para identificar si la eliminación de algún ítem mejora o empeora la confiabilidad general de la prueba. Bueno, acabo de mencionar unos puntos clave. El alfa-combra inicial, si se elimina, sin eliminar ningún ítem, es de 0.910, como se indicó en la tabla 6. Los valores en la columna alfa-combra, si se eliminan, sea suprimido, muestran cómo cambiaría el coeficiente si un ítem específico se eliminará de la prueba. En este caso, los valores muestran que en general la eliminación de cualquier ítem no mejora significativamente la confiabilidad de la prueba. Esto sugiere que todos los ítems están contribuyendo de manera positiva a la consistencia interna de la prueba. Se observa que incluso si se eliminan los ítems TMS2405 y TMS2406, que se identificaron previamente como necesidad de revisión, la mejora del alfa-comba es mínima. La tabla pues, nos brinda información sobre cómo la confiabilidad de la prueba cambia al eliminarse individualmente cada ítem. En este caso, los resultados indican que algunos ítems tienen cierta influencia en el coeficiente de Cronbach. La confiabilidad general de la prueba sigue siendo pues, muy alta. Esto respalda la solidez de la prueba TMMS24 en términos de consistencia interna. Incluso después de considerar la eliminación de ítems específicos. La tabla 7 se proporcionan pues, los valores de coeficiente Cronbach si los ítems fueron eliminados, como se mencionó anteriormente. Vamos a hablar un poquito más sobre qué pasa si se eliminan el TMMS2405 y TMS2406. El índice 15, que es el TMS2405, el alfa de Cronbach sin eliminar es de 0.910, perdón, y al eliminar este ítem sería de 0.916. Con respecto al TMS2406, que es el índice 16, sería de 0.912. Esto pues nos indica que la eliminación solamente produce un ligero aumento en el valor del alfa de Cronbach.
Ahora les voy a explicar la tabla número 8 con respecto a la validez con análisis factorial. Entonces, esta tabla presenta los resultados de la prueba de Cancer-Meyer-Obick, que es el KMO, y la prueba de esfericidad de Bartlett en el análisis factorial de la prueba TMMS24. Aquí voy a explicar pues un poco la interpretación de los resultados. Entonces, la medida Cancer-Meyer-Obick, que es la KMO, esta medida pues evalúa la adecuación de la muestra para el análisis factorial de un valor de KMO mayor, indica pues una mayor adecuación de los datos para realizar un análisis factorial. Los valores aceptables suelen estar por encima de 0.6 y valores superiores a 0.8 son considerados buenos. La prueba de esfericidad de Bartlett, esta prueba pues evalúa la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz de identidad, lo que significa que no hay correlación significativa entre las variables. Un valor significativo menor a 0.05 indica que la prueba rechaza la hipótesis nula y que hay correlación significativa entre las variables, respaldando la idoneidad relacionada en un análisis factorial. Entonces, ahora explicaré la siguiente tabla. Por favor. Bueno, estábamos hablando en la tabla 8 con respecto a la prueba esférica de Bartlett, y ahora les hablaré sobre los resultados observados en la tabla. Entonces, la medida KMO, el valor obtenido es de 0.885, que este es un valor considerado muy bueno, ya que está por encima del umbral de 0.6, e indica que los datos son adecuados para realizar un análisis factorial. La prueba de Bartlett, el valor significativo es de 0.000, que es menor que 0.05. Esto indica que la prueba rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz de identidad. Por lo tanto, hay correlación significativa entre las variables, respaldando la idoneidad de realizar un análisis factorial. Esto que nos da un resumen, pues que la tabla nos indica que los datos de la prueba TMMS24 son adecuados para realizar un análisis. El valor alto de KMO y la significaría en la prueba de Bartlett respaldan la validez de constructo de la prueba y sugieren que los ítems están correlacionados, la cual es pues fundamentalmente para realizar un análisis factorial con confianza. Ahora les explicaré un poco más la tabla número 9, que es la de acá al lado, que nos muestra la varianza total explicada por los componentes obtenidos a través de análisis factorial de la prueba TMMS24. Entonces, voy a explicar, como lo he hecho anteriormente, la interpretación de los resultados. Entonces, aparece el componente en cada fila, representa un componente obtenido durante el análisis factorial. Autovalores iniciales, que la representa la cantidad de varianza, explicando por cada componente antes de realizar cualquier tipo de rotación. Sumas de cargas al cuadrado de la extracción muestra la proporción de varianza explicada por cada componente después de la extracción de factores. Sumas de cargas al cuadrado de la rotación indica la varianza explicada por cada componente después de realizar una rotación. En general, los autovalores iniciales proporcionan información sobre la cantidad de varianza que cada componente explica por sí mismo. Cuando se observa la varianza acumulada, es común buscar el punto en el que los autovalores dejen de ser sustanciales, lo que indica el número de componentes significativos. Observando pues los resultados específicos en la tabla, vemos que la primera columna muestra la
los autovalores iniciales de cada componente. La segunda columna indica la suma acumulada de las cargas al cuadrado después de la extracción de cada componente. La tercera columna muestra la suma acumulada de las cargas al cuadrado después de realizar una rotación, en este caso la rotación Varimax. Aunque pues hay 24 ítems en la prueba TMS 24, el análisis factorial está buscando patrones comunes entre estos ítems y tratando de resumir la varianza en un número menor de componentes. En este caso, pues parece que se han identificado 5 componentes y la varianza acumulada en estos 5 componentes alcanza aproximadamente el 67.62%. Este análisis ayuda a comprender cuánto de la varianza total de la prueba es explicado por los factores identificados durante el análisis factorial. Esta tabla nos proporciona información sobre la estructura de los factores y cuánta varianza de la prueba se puede explicar mediante estos factores. Ahora les explicaré la tabla 10. Esperen un momento. La tabla 10. Ay. Ay, se me perdió. Acá está. Que es esta de acá. Nos muestra la matriz de componente de rotación obtenida después de realizar pues una rotación. Varimax en el análisis factorial de la prueba TMS 24. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que antes, que es interpretar los resultados. Entonces los componentes, que está cada columna representa pues un componente, un factor obtenido después de la rotación Varimax. TMS 2401 a TMS 2424. Cada fila corresponde a uno de los 24 ítems de la prueba TMS 24. En la matriz de componentes rotados, los valores resaltados indican la carga o peso de cada ítem en cada componente. Una carga alta sugiere una fuerte asociación entre el ítem y el componente. Algunos puntos claves al interpretar la matriz de componentes rotativos son que el TMS 2401 a TMS 2424, cada ítem se asocia con uno o más componentes basados en las cargas resaltadas. La carga alta es un valor cercano a 1, positivo o negativo. Indica una fuerte asociación entre el ítem y el componente. Cuanto mayor sea la carga positiva o negativa, más fuerte es la asociación. La carga baja o cerca a 0 indica una asociación débil o nula entre ítem y el componente. TMS 2405 y TMS 2406, estos ítems previamente identificados como problemáticos, no se asocian claramente con ningún componente. Esto respalda pues la idea de que podrían requerir una revisión. La asignación de factores, cada ítem generalmente se asocia más fuertemente con un factor específico. Puede haber cierta carga en otros factores. Esta tabla pues nos proporciona información sobre cómo cada ítem de la prueba TMS 24 está asociado con los factores obtenidos después de la rotación Varimax. Esta información ayuda a comprender la estructura subyacente de la prueba y cómo los ítems se agrupan en factores comunes. Ahora les explicaré la tabla 11, que es esta de acá, y la última. Nos muestra la matriz de transformación de componentes después de realizar la rotación Varimax, el análisis factorial de la prueba TMS 24. Entonces, para interpretar los resultados, tenemos que el componente cada columna representa uno de los componentes o factores obtenidos después de la rotación Varimax. Del 1 al 5, cada fila representa un componente. La matriz de transformación de componentes indica cómo los componentes originales se relacionan con los componentes rotados después de la aplicación de la rotación Varimax. Estos valores se utilizan para interpretar la estructura final de los factores después de la rotación. Algunos puntos claves al interpretar la matriz de transformación de componentes son los siguientes.
El valor de la diagonal principal 1, 2, 3, 4 y 5. Estos valores indican la magnitud de la correlación entre los componentes originales y los componentes rotados. Valores cercanos a 1 sugieren una correlación fuerte y una buena estabilidad de rotación. Los valores fuera de la diagonal principal, estos valores indican la magnitud de la correlación cruzada entre los componentes. Valores bajos sugieren que los componentes originales no están fuertemente correlacionados entre sí. Diferencias en la diagonal principal. Diferencias sustanciales entre los valores diagonales originales y rotados puede identificar que la rotación ha afectado significativamente la estructura original de los componentes. Bueno, en resumen, esta tabla nos proporciona información sobre cómo los componentes originales se transforman después de la rotación Varimax. Esta rotación busca simplificar la interpretación de los factores y hacer que los ítems tengan altos o bajos cargas en solo pocos factores, facilitando la interpretación de la estructura subyacente de la prueba TMMC24. Por último, hablaré sobre las conclusiones. Hablaré más sobre el resumen, de hallazgos y las conclusiones. Entonces, en análisis psicométrico, se realizó el análisis psicométrico de esta prueba, que mide la capacidad de reconocer y regular las emociones propias. Se llevaron a cabo análisis de ítems, confiabilidad del alfa-croma y validez en análisis factorial. En análisis de ítems se evaluó la dificultad de cada ítem clasificándolo según un índice de dificultad. Se identificaron ítems con dificultad relativamente alta y baja, proporcionando una visión detallada de la distribución de dificultad de la prueba. En análisis de discriminación, se examinó el índice de discriminación y el coeficiente de discriminación para cada ítem. Se identificaron dos ítems, el TMMS2405 y el TMMS2406, que no mostraron una discriminación adecuada entre los grupos y se sugiere la revisión. En la confiabilidad, el coeficiente de alfa-crom inicial fue de 0.910, indicando una excelente confiabilidad de la prueba. Se realizó un análisis de la confiabilidad al eliminar ítems, relevando que la eliminación de TMMS2405 y TMMS2406 mejora ligeramente el valor del coeficiente. La validez con análisis factorial se llevó a cabo un análisis factorial que indica la presencia de 5 componentes, explicando aproximadamente el 67.62% de la variación total. Se identificaron ítems que no se asocian claramente a ningún factor, sugiriendo la necesidad de revisión. Y para concluir, la prueba TMMS24, muestra una buena calidad psicométrica en términos de ítems, confiabilidad y validez. Se recomienda la revisión de los sistemas TMMS2405 y TMMS2406 para mejorar la discriminación y la confiabilidad. Aunque la prueba presenta una buena validez factorial, se sugiere una revisión de la asignación de ítems a factores para una mayor claridad en la interpretación. El análisis psicométrico proporciona información valiosa sobre la calidad de la prueba TMMS24, destacando áreas de mejora potencial y proporcionando una base sólida para futuras revisiones y refinamientos. En la calidad psicométrica general, la prueba TMMS24 presenta una sólida calidad psicométrica en términos de confiabilidad y validez. El coeficiente de alfa-coma inicial alto, indica una excelente consistencia interna. En el análisis factorial se revela una estructura de 5 componentes que aplican aproximadamente el 67.62% de la varianza total, lo cual sugiere una buena validez factorial. Como recomendaciones está la revisión de ítems, se recomienda revisar específicamente los ítems anteriormente mencionados, TMMS2405, TMMS2406. En ajustes en escala Likert se ajustó la escala Likert para mejorar la explicación de la varianza para cada ítem. Este ajuste podría ser considerado para mejorar la sensibilidad de la prueba. En la revisión de asignación de ítems a factoriales, aunque la prueba presenta una buena calidad factorial, se sugiere una revisión de la asignación de ítems factoriales para garantizar una interpretación clara y coherente de la estructura subyacente. Continuar monitoreando y evaluando, se sugiere un monitoreo continuo de calidad psicométrica de la prueba
a medida que se aplican y recopilan más datos, y la revisión periódica puede ayudar a identificar posibles mejoras y garantizar que la prueba siga siendo válida y confiable en diferentes contextos. Pues en general, la prueba TMMS24 muestra fortalezas significativas en términos de confiabilidad y validez, pero pues la recomendación se centra en áreas específicas que podrían beneficiarse de ajustes para mejorar aún más la calidad psicométrica y su utilidad práctica. Por este lado les dejo las referencias que utilizamos para llevar a cabo este póster científico. Muchas gracias por su colaboración y por su atención. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias.